¿Quiénes se conectan? Buena gente, a hablar del tema de que Olimpia y Cerro están fuera ya de la pelea del título. Hoy Olimpia ha perdido, Cerro Porteño ayer perdió ante Libertad. Y la cosa queda entre Guaraní y Libertad. Ahora, primeramente, quiero analizar la parte de Olimpia y luego de Cerro. Olimpia viene de perder una gran cantidad de partidos en el torneo paraguayo. Viene de perder de manera catastrófica ante Santiago Bulo Bulo. Y la pregunta que quiero hacerles a los hinchas de Olimpia y a todos es: ¿debe continuar o no el señor Martín Palermo? Otra pregunta que voy a hacer es: ¿Alejandro Maciel debe continuar o no en Olimpia? Hola, hola, ¿qué tal? Sí, bueno, nuevamente lo que yo propongo aquí, gracias a toda la gente que está entrando al en vivo. Saludos a Juan Carlos Moreno, también a Jonathan Eduardo Aguirre Tizano. Y estoy aprovechando para hablar sobre los grandes del continente. Muy bien. ¿Y vos qué tal? Porque Olimpia viene muy mal, viene de no ganar en el torneo paraguayo. Perdió hoy ante Guaraní el clásico más añejo, el partido en que se juegan los dos equipos más antiguos del fútbol paraguayo, Guaraní y Olimpia. Y venía de estar ganando 1-0 después con doble penalti, o sea, dos penales para Sergio, terminó perdiendo el conjunto de Olimpia. Algo que genera preocupación para el hincha de Cano es que el equipo de Martín Palermo no demuestra una gran faceta de fútbol, no juega nada, no hay siquiera ese orgullo para jugar al fútbol y para nada parecido a lo que fue el año pasado cuando ganó el torneo Clausura 2024. Martín Palermo creo que debe salir ahora. Esto lo digo porque no veo algún cambio alguno. Otro creo que deben rescindir el contrato de Abel Maciel. Lo que ha hecho hoy ha sido devastador. Hacer dos penales insólitos. Me van a seguramente apoyar los hinchas de Olimpia porque Alejandro Maciel ha sido un jugador que ha generado dos penales que fueron clave para la derrota hoy de Lecano. Y aparte de ese resultado bochornoso ante el San Antonio Bulo Bulo, perdón, de Bolivia, que fue 3-2 en un Olimpia, no se presentó directamente. Pudo remontarlo o no, sí, pero al final consiguió ganar el conjunto boliviano, que era debutante absoluto, que tiene solo un año en primera edición en Bolivia, que era debutante y jugante, un poderoso del continente como Olimpia, un tricampeón de América, un campeón del mundo, un 7 veces finalista de la competencia. Pero ¿qué pasó de este Olimpia que en su momento ha peleado por títulos, ha sido campeón de la misma competición? ¿Y por qué también está muy mal a nivel local? Y todo esto es lo que podemos conllevar a una salida importante, lo de Antonio Valero, que fue
el tema de ese penal insólito que hizo y después pidió la rescisión de su contrato. Ahora va a jugar en un club de segunda división, o sea, en realidad Nacional B. Eh, Alejandro Maciel, un nivel 8 hermoso, jugadores lesionados, que muchos de los cuales fueron refuerzos, Darío Benedetto principalmente, que llegó para supuestamente recuperar su nivel y ayudar a Olimpia con goles, pero tal cosa no ha hecho ni un solo gol hasta ahora el delantero argentino, que llegó y jugó más con nombre que con fútbol, no ha demostrado ser el delantero de jerarquía que es. Lucas Prato, otro de los tapados del Olimpia el año pasado, fue figura por momentos, una de las piezas claves para el título de Olimpia en el torneo Clausura 2024. Y el técnico Martín Palermo, que demostró que a pesar de haber hecho una, un mercado de fichaje ya bajo su mando, no ha traído jugadores de recambio y el Olimpia de este año es mucho peor y con menos variantes que el año pasado. Y esto lo digo de manera sincera, sin ser fanático de algún club y dando a entender que Olimpia está mal. Y aparte tiene una necesidad imperiosa de vencer a Vélez Arfiel esta siguiente semana, donde va a recibir al conjunto argentino en Asunción. Y todo apunta a que, a pesar de que Vélez no está en un buen momento, pero ganó a Peñarol ya con mejores vibras para el partido. Ahora, voy a hablar también ahora de Cerro. Cerro es un equipo jugando en la Libertadores y otro equipo jugando a nivel local. A nivel local no le ha ganado a Libertad. Cuando pudo haber ganado el partido ante Libertad, en la nueva olla terminó fallando el penal Cecilio Domínguez y terminó en empate. Periodo clásico del fútbol paraguayo que no gana hace un buen tiempo. Olimpia tiene una supremacía ante Cerro. Victorias para Olimpia y muchos empates. También el partido de la nueva olla ante Guaraní. Guaraní hoy escolta 8 puntos de Libertad. La tabla está así, 30 puntos para Libertad, 23, o sea, 22 para el cuadro de Guaraní y Cerro y Olimpia han quedado a 12 con 18 puntos, perdón. Sí, ahí está. Sí, volviendo a Cerro, Cerro que no puede sacar la chapa de volver a pelear por el título hace un buen tiempo. El último título de Cerro Porteño fue en 2021. Para Olimpia fue en 2024, pero ambos clubes grandes de Paraguay no se han presentado en el último tiempo como hinchas, o sea, en realidad como clubes grandes del fútbol paraguayo. Cerro y Olimpia están haciendo una descensión en este torneo. Para mí hoy se bajaron, o sea, en este fin de semana se bajaron ambos de la lucha por el torneo, 12 puntos de diferencia. Y es también a tener en cuenta que Libertad tiene en el mano a mano el saldo positivo para ellos. La cuestión es que el conjunto de Cerro Porteño como Olimpia está mal. Creo que el que está pasando peor es Olimpia por el tema de que a nivel Libertadores ha iniciado ante un rival relativamente accesible, debutante, San Antonio Bulo Bulo. Y todo esto, Edwin González Paz dice 1221 Bucaje. Bueno, más adelante. Y lo de hoy finalizó para el fin de semana para los grandes Cerro y Olimpia con despedida del torneo porque es inviable para mí. Desde lo matemático, sí hay oportunidades para Cerro y Olimpia, pero desde la realidad, sí tienen o sea, no tienen oportunidad alguna porque Libertad no ha perdido ningún partido. Al contrario, hoy justamente estaba haciendo un video donde estaba mirando los partidos de Libertad y Libertad solo tiene dos empates, que fueron ante Triniense en el Martín Torres y ante Deportivo de Mayo en el Estadio de La Huerta. Y después todas victorias de Libertad. Libertad que mantuvo
su supremacía en Lima ante Alianza Lima, porque tres victorias en tres visitas a Lima tiene el cuadro Bumarelo, que ahora debe recibir a un Taller de Córdoba, tiene un técnico interino que fue jugador de Libertad, que es Pablo, o sea, Pablo Guiñazú, y de la Guaraní hoy ganó, con remontada incluye el equipo de Chiqui Arce, pero yo no le veo como un contendiente importante para Libertad, para la lucha por el torneo. Estoy viendo los últimos años del Guaraní que en los momentos finales en los cuales debe pelear por un título termina cayéndose, y por esto creo que Libertad va a ser campeón. Por eso puse el título. Cerro Porteño y Olimpia se despiden del torneo, apertura, y en signo de interrogación Libertad campeón. Pero para ustedes, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que Libertad puede perder el torneo apertura o puede ganarlo Guaraní? Porque para mí, Cerro y Olimpia ya se dejaron de la lucha, porque están a 12 puntos y tienen a dos rivales por encima. A 4 tiene a Guaraní, tanto Cerro y Olimpia, y Libertad está a 12 puntos, tanto de Cerro y Olimpia. Estamos recién en la primera fecha de segunda rueda, eso sí, pero Cerro Porteño al menos ya no tiene más oportunidad de poder ganar a Libertad. Y en caso de que quiera ser campeón, deberá hacer 13 puntos más. Es decir, alcanzar la línea de libertad y superar por un punto, porque en caso de igualdad de puntaje se define por el mano a mano directo. Y en el mano a mano directo, Cerro Porteño, Jordan Alexander dice: ¿de qué liga hablan? Estoy hablando de la liga paraguaya, amigo. ¿De dónde usted es? Estoy haciendo un resumen para los hinchas del Decano y para los cerristas, porque ambos. Saludos de México, dice, sí. Ahí en México el último campeón actual es el América, ¿verdad? En la América donde jugó Salvador Cabañas, Pablo Aguilar, Richard Sánchez creo que sigue jugando, Osvalito Martínez, a ver si me olvido alguno. No se me viene. Y lo que sí, creo que Olimpia deberá buscar algún arriba de los Rayados de Monterrey ese. Últimamente, o sea, dirigió allí en su momento Martín de Michelis, según tengo entendido. Estuvo, creo, Gago, Fernando Gago. Ah, no, Gago creo que estuvo en Chivas. Ah, esta hora de Michelis, sí. De Michelis que estuvo antes en River. ¿Y cómo está yendo al conjunto de Rayados Monterrey? La verdad, hace un buen tiempo estoy viendo el fútbol mexicano. Eso porque no tengo un cable que transmita el fútbol mexicano últimamente. ¿Cómo anda la gente? ¿Qué opinan de Martín Palermo? Eso quiero saber con la gente y poder debatir. O sea, Martín Palermo. Síguelos en el Mundial de Clubes, va a estar bueno. Sí, el Mundial de Clubes claramente voy a estar siguiéndolo. Y voy a tratar de subir contenido sobre eso. Así también engrandezco mi comunidad de YouTube. Creo que voy a empezar a hacer videos sobre eso justamente. De los principales participantes y hablando un poco de su historia a nivel futbolero. Y hablar de los equipos mexicanos, de los estadounidenses que tienen poca historia, claro. El Seattle Sanders es un equipo muy nuevo. Hablar también de los equipos de Arabia y claramente los otros equipos de los equipos grandes de Europa. Cada uno en su historia. Eso estoy pensando. Ahora me diste una idea, Jordan Alexander. Saludos a México y espero que te suscribas a mi canal. Voy a empezar a hacer videos sobre fútbol mexicano, principalmente de los equipos que van a estar en la Mundial de Clubes 2025, que es la apuesta de la FIFA de este año. Y por eso es que las eliminatorias a nivel mundial se van a parar en ese momento. Por eso es que nosotros aquí en Sudamérica al menos tendremos un como más de fecha FIFA, el cual Paraguay deberá enfrentar a Uruguay en Asunción y Brasil en Brasil. Cuidado que se receta de Rayados. Y se podría dar, vamos a ver. El tema es que Cristiano Ronaldo termina su contrato en junio. Hay posibilidad que vaya a cualquier club, o sea, va a estar libre. Veremos si es que quiere continuar jugando. Creo que sí va a querer por el tema de que
para mí, y dando opinión personal, creo que va a intentar jugar el Mundial 2026 e intentar ganarlo nuevamente, porque esta generación de Portugal creo que va a llegar más sólida en relación a lo que fue en 2022. Y Cristiano claramente no va a ser un actor principal más en el equipo, pero de una manera te va a ayudar de alguna u otra forma para tratar de conseguir el anhelado mundial con su país y así retirarse en todo lo alto Cristiano Ronaldo usando Sabeiro. Messi ya lo hizo, ya ganó el mundial, ganó la finalísima, ganó la Copa América 2 veces y hasta ahora viene derecho. También falta la finalísima. ¿Y qué equipo le va a representar a México en vez del León? Porque estuve viendo que hay dos equipos del mismo dueño, que son el Pachuca y el León. El León creo que por eso no va a poder disputar el torneo. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Desde dónde están viendo este directo para ver de qué hablo? Porque si es que son de Paraguay, vamos a hablar sobre el tema Cerro Olimpia y también el tema de la finalización del torneo. O sea,